con este análisis. Diga, Dios les guarde, soy el pastor Luis Polo. Quisiera hacerte una pregunta. Quiero aclarar que Luis Polo es de tendencia unicitaria, entonces sus preguntas van a estar encausadas hacia este punto de vista. Así que el video se llama Reto para los Trinitarios. ¿En qué momento el Hijo llegó a ser la imagen del Dios invisible? Vamos a responder esta pregunta y voy a tratar con algunas cosas que él dice en este video. Así que comenzamos. Colosenses capítulo 1, versículo 15 nos enseña que Cristo es la imagen del Dios invisible. El apóstol nos dice que el Padre es el Dios invisible. La pregunta es la siguiente: ¿en qué momento Cristo llegó a ser la imagen del Dios invisible refiriéndose al Padre? Ok, aquí dice, vamos por parte, ¿en qué momento el Hijo llegó a ser la imagen del Dios invisible en relación con el Padre? Si Él es la imagen del Padre, en este caso el Padre invisible, ¿en qué momento llegó a ser? Claro, nosotros entendemos que el Hijo es eterno, es atemporal y por lo tanto el Hijo no llega a ser la imagen de Dios, sino que Él siempre lo ha sido. Obviamente porque eso es una cualidad intrínseca de Él, inherente, y por ende siempre lo ha sido. Entonces no es que llega a ser, sino que siempre lo ha sido. Pero bueno, entiendo la pregunta, así que en realidad ya estaría respondida. Siempre ha sido. Pero vamos a ver qué nos dice el señor Polo. Opción A: el Hijo llegó a ser imagen del Dios invisible refiriéndose al Padre en la eternidad, cuando según la Trinidad el Hijo fue engendrado por el Padre. Opción B. Claro, vamos por la opción A. Primero, hay que aclarar que el Hijo, el engendramiento del Hijo, se utiliza el lenguaje temporal, fenoménico, para poder explicar esto, pero sabemos que, o al menos nosotros, los que creemos en el teísmo clásico, no lo vemos de esta manera, pero bueno, es un acto eterno, no tiene inicio ni fin, pero nosotros lo utilizamos de esa forma, o sea, utilizamos el lenguaje temporal, que estamos limitados a ello, no podemos no hacerlo. El Hijo llegó a ser la imagen del Padre en la manifestación de Dios en carne. Ok, aquí él pone como opción B o sea, si el Hijo, en otras palabras, es imagen desde el momento en que él es engendrado eternamente, o él es hijo en el momento que, o corrijo, o es imagen, ¿ok? O sea, si es imagen desde la eternidad, o si es imagen desde el momento en que ocurre la encarnación. Si a partir de allí el cuerpo físico de Jesús va a ser la imagen. Creo que es lo que él va a hacer referencia, así que vamos a continuar. Quiero darte 5 minutos para que lo pienses. 5 segundos para que lo pienses. Bueno, ya yo respondí la pregunta. El Hijo siempre ha sido la imagen del Dios invisible. Si tu opción fue la opción A, quiero decirte que esa opción traería grandes problemas para tu teología. Ahora vamos a ver los problemas que según el señor Polo trae eso para nuestra teología, así que vamos a ver. ¿Por qué? Bueno, si la persona divina del Padre engendró a la segunda persona de la Trinidad y el Padre es invisible, pero la segunda persona de la Trinidad es visible, entonces el Padre y el Hijo ya no serían coiguales, porque el Padre sería una persona divina invisible y el Hijo sería una persona divina visible. Bien, vamos a parar acá. Aquí hay un error en el argumento. El error es tener una comprensión errada de lo que significa la coigualdad cuando se está hablando de la Trinidad. La coigualdad tiene que ver con que el Padre y el Hijo son de la misma esencia. Es decir, el Padre es Dios por naturaleza y el Hijo también lo es. Eso es todo lo que significa. Ahora, dado que son coiguales por esencia, es el único y mismo ser, la pregunta que uno hace es, bueno, y entonces, ¿cómo sabemos quién es el Padre y quién es el Hijo? O sea, ¿cuál persona es cuál? ¿Cómo se distingue una de otra? Por las propiedades particulares. El Padre engendra,
es ingénito, no es engendrado, el Hijo es engendrado. Por eso se puede reconocer esa distinción. Pero ambos pues, son el mismo Dios, tienen el mismo atributo de omnipotencia, omnipresencia, eternidad, aceidad, etcétera, etcétera. Esos serían los atributos y todos los atributos divinos que comparte el Padre y el Hijo. Y digo comparten en el sentido metafórico, obviamente es el mismo ser. Y también hay que aclarar que aquí cuando él dice de que, bueno, él sería visible e invisible. A ver, la visibilidad del Hijo comienza desde el momento en que él asume la naturaleza humana, entendiendo como visible como el cuerpo físico que él tiene. ¿Ok? Pero desde la eternidad, él ha sido la imagen del Dios invisible y por lo tanto no es que él es engendrado por el Padre y entonces empieza a ser visible. No, él siempre ha sido la imagen del Dios invisible, pero él empieza a ser visible en el momento en que asume una naturaleza humana. Ahorita vamos a ver por qué él asume cosas que nosotros no creemos, pero vamos a ir por partes. Aparte, Y corrijo, la coigualdad que él dice que no existe es un error. O sea, no estamos diciendo que incluso en el presente, que el Hijo ahora, estamos hablando incluso ahora en el presente, el Hijo, siendo visible, no deja de ser coigual con el Padre. ¿Por qué? Porque él es igual con el Padre según la deidad, y eso está reflejado en el concilio de Nicea, que dice de la misma sustancia del Padre, y ahorita lo vamos a ver en la Biblia, en Hebreos capítulo 1, verso 3. de eso, el Hijo no heredó la invisibilidad del Padre cuando el Padre lo engendró. El Hijo no heredó. Bueno, utiliza una terminología inadecuada para hacer una crítica. Si vas a criticar a los trinitarios, sería mejor entender los términos trinitarios que utilizar otro distinto. Entonces, pero bueno, vamos a continuar. Engendró. De tal manera, si usted cree que el Hijo llegó a ser la imagen del Padre en la eternidad, entonces, obviamente, la Trinidad ortodoxa se descubre. Pero cuando él dice llegó a ser, él da a entender como que si el Hijo comenzara a existir, y nosotros no creemos eso. El Hijo no comenzó a existir, siempre ha existido. A no ser que diga, bueno, llegó a ser, y estoy utilizando esto de manera, lenguaje netamente fenoménico, no se entiende, ¿no? Cuando la Biblia dice escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo, que obviamente no había tiempo antes, pero se utiliza el lenguaje antropomórfico y fenoménico para escribir pues realidades que están fuera de nuestro mundo. Si lo dice en ese sentido, entiendo, que no tengo problema, pero como por lo general estas personas no suelen tener este tipo de teología, ellos básicamente confunden una cosa con otra, así que vamos por partes. Pero si su opción fue la opción B, entonces también tenemos un problema. Y es que Cristo como hombre es visible. Dice, Cristo como hombre es visible. Ok, pero Cristo es una persona. Vamos a ver lo que va a decir ahora. Pero Cristo como hombre es la imagen visible del Dios invisible, refiriéndose al Padre. Cristo es la imagen visible. Fíjese que le agrega la palabra visible. Ok, es la imagen visible respecto al Padre invisible. Entonces, para que Cristo como hombre sea la imagen visible del Dios invisible, refiriéndose al Padre, eso significaría que el Padre fue el que se manifestó en carne. El Dios invisible se hizo visible en su manifestación en carne. Bueno, vamos por parte. Aquí hay unos errores que él comete. Vamos a compartirle la pantalla. Ahorita leo los comentarios. Saludos a los que están conectados. Dame quitar acá. No, acá. Dame hacer esta reacción completa y luego leo las preguntas. Primero vamos a leer lo que significa imagen. Después vamos a tratar con otro punto. Primero vamos a ver aquí lo que dice. No, este. Perfecto. Aquí dice, este es el diccionario de Alfonso Ropero, el gran diccionario enciclopédico de la Biblia. Sobre imagen dice lo siguiente, o imagen de Dios, dice cristología. En el Nuevo Testamento el tema de la imagen divina se enriquece en un sentido cristológico. Solo Jesucristo, se afirma, es la imagen verdadera y perfecta de Dios, la imagen del Dios invisible, porque en él, y aquí explica el por qué,
porque aquí explicaría este diccionario por qué Jesús es la imagen del Dios invisible, la imagen perfecta, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y aquí liga dos textos. Y luego tenemos acá otro que dice, este título remite directamente a la función de revelador definitivo de Dios, que le compete a Jesús en virtud de su identidad de hijo preexistente que vive como encarnado en la misma comunión amorosa que lo une con el Padre en el Espíritu Santo. Ok, aquí vamos básicamente, de hecho dice, por consiguiente, solo Él es capaz de expresar al Padre, de darlo a conocer y de hacerlo accesible al hombre. Igualmente se afirma que el hombre ha sido creado por Dios a imagen de Cristo, el cual siendo hombre verdadero y perfecto constituye el ejemplar arquetípico. Bueno, hasta aquí está más que suficiente. Ahora lo que voy a hacer ahora es tratar con el texto de la Biblia, del cual él hace referencia, que es Colosenses, si no me equivoco, me verá acá. Ajá, a ver si se ve en pantalla. Perfecto, se ve el texto. Perfecto. Voy a quitar esto aquí. Bien, tenemos el texto entonces en pantalla. Y lo que vamos a leer es el verso 15. Dice, estoy leyendo en la Reina Valera, él. A ver. Ok, él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y aquí está en la posición, así esto se intercambia. Él es la imagen del Dios invisible, él es el primogénito de toda creación. Ese es él. De hecho, aquí déjame chequear otras versiones. Como, déjame ver esta que está acá. Aquí está, perfecto. Aquí está corregido en la BTX2. Aquí le pone el acento en la E, porque este es un pronombre personal. Aquí en español, obviamente en el griego está el pronombre relativo. Se traduce como quién es la imagen del Dios invisible. A ver, aquí está en la Hühnemann dice quién es la imagen del Dios invisible. ¿Quién? Este es un pronombre relativo y aquí la BTX lo coloca como un pronombre personal. Él, está haciendo referencia a una persona, él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Entonces él es una persona. Ok, vamos a sombrearlo acá. Él es una persona. No es un cuerpo, no es algo, es una persona. Ahora, ¿por qué él es la imagen del Dios invisible? Porque él es el primogénito de toda creación. Aquí explica el por qué. Porque en él fueron creadas todas las cosas. Y aquí estaría la explicación. ¿Por qué Jesús es la imagen? Bueno, porque en él fueron creadas todas las cosas. Esa es la razón por la que Pablo argumenta eso. Ahora, eso por un lado. El problema con el argumento que presenta Pablo es que él supone que si Jesús, en este caso él, entendiendo que él es Cristo, la imagen del Hijo, es la imagen del Dios invisible, que él es la imagen, y le agrega aquí, la imagen visible del Dios invisible. Él agrega la palabra visible para convertir aquí la palabra imagen en el cuerpo. ¿Se entiende? Voy a colocar acá, miren lo que él dice, voy a quitarlo acá. Le voy a compartir lo que está en el video. Y van a ver cómo él dice, vamos a ver si lo retrocedo acá. El Dios invisible refería a ver, un poco más Cristo atrás. Como hombre es la imagen. Cristo como hombre es la imagen, fíjese, Cristo, pero Cristo en la Biblia es una persona. Cristo no es un cuerpo, Cristo es una persona, ¿ok? Bien, dice Cristo como hombre Visible, es la imagen visible, fíjense lo que dice. Del Dios invisible. Del Dios invisible. Entonces, si Cristo es una persona y es la imagen del Dios invisible, entonces hay dos personas, obvio, ¿no? Refiriéndose al Padre. Ajá. Entonces, para que Cristo como hombre sea la imagen visible. Fíjense que dice, para que sea la imagen visible. Pero el texto no dice, él es la imagen visible del Dios invisible. Alguien diría, pero bueno, la palabra imagen hace referencia a algo que se puede ver. Pues sí, en cierto modo sí, pero el texto no lo dice. Y el problema es que si nosotros nos atuviéramos a la lógica que plantea el señor Polo, tendríamos problemas. ¿Por qué? Porque en la Biblia dice que el hombre ha sido creado a imagen de Dios, en Génesis 1:26. Yo no creo que Polo va a creer que ahora en Génesis 1:26 Dios tenía un cuerpo visible. Entonces, si Dios tiene un cuerpo de carne y hueso, ya no hay encarnación o hay dos encarnaciones, tendría un problema, ¿no? O sea, la palabra imagen no siempre o no necesariamente implica la idea de que tenga que tener un cuerpo humano tangible, material. Por lo tanto, es un argumento falaz. Por eso él introduce, él inserta sagazmente la palabra visible, porque él supone, él lee algo que no está ahí.
Y por supuesto, y sobre la base de esa lectura errada del texto, construye su teología o al menos supone que su argumento es bueno. Vamos otra vez. Del Dios invisible refiriéndose al Padre, eso significaría que el Padre fue el que se manifestó en carne. Fíjese, entonces el Padre fue el que se manifestó en carne. Pero si el Padre se manifestó en carne, y él lo que da a entender es que lo visible es la imagen de Dios, se está convirtiendo a Cristo en el cuerpo. O sea, Cristo al final no es una persona. Para él, aunque no lo diga, la implicación de su declaración es que Cristo es un cuerpo. Ese cuerpo, el Padre se manifiesta, se mete, lo habita, y entonces ese cuerpo se convierte en una imagen visible de un Dios invisible que está metido dentro del cuerpo. Eso es lo que da a entender él. Pero el texto dice, a ver, el texto no dice que él es la imagen visible y tampoco dice que él es la imagen por causa de la encarnación. Dice él es la imagen porque en él fueron creadas todas las cosas. Entonces ya te está haciendo alusión a la eternidad. Por lo tanto, ya él es la imagen del Dios invisible. Entonces, si él es la imagen del Dios invisible, porque en él fueron creadas todas las cosas, entonces es un atributo que él tiene antes de que crearan las cosas. No es algo que él tiene en el tiempo. ¿Ok? Entonces, él cree que la imagen se refiere al cuerpo. Y ahora, la razón por la que creo que esta interpretación es errada, vamos a terminar acá, vamos a quitarlo acá, más que suficiente, es, déjame ver aquí, ahorita leo este texto y ya le leo sus preguntas. Discúlpenme, pero quería hacer este análisis completo. Bien. Vamos, bueno, ya vimos, por ejemplo, que el hombre es creado a imagen de Dios, Génesis 1:26, también está en Santiago, en la carta de Santiago y otros textos más que se utiliza esa expresión. Ok, ahorita estábamos con el asunto de, déjame ver un momento acá, que él había dicho, ok, la imagen visible. Y vamos con Hebreos capítulo 1, acá, verso, no, 1, corrijo, verso 3. Vamos a leerlo aquí. Bueno, aquí dice, quien siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su ser. La imagen de su ser. Ok. Esta traducción de la BTX. Y también está la Reina Valera, dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y por supuesto aquí, ¿de cuál sustancia? De Dios, aquí, de Dios, porque Dios habló muchas veces por los profetas y luego habló por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien o por medio de quien hizo el universo, ok, ese Hijo, y dice, Él es el resplandor de su gloria. Él no comenzó a ser el resplandor, Él siempre ha sido el resplandor de la gloria de Dios y la imagen de la sustancia de lo que Dios es. O sea, la palabra es hipóstasis. Él es la imagen de lo que Dios es. Y por supuesto hay dos lecturas que yo he visto, o sería de la sustancia de la que Dios está constituido o él es la imagen que contiene la sustancia de Dios. Pero esto es una referencia, por supuesto, a que él no es imagen por tener un cuerpo físico. Obviamente, para nosotros, Dios es visto a través de los sentidos en la encarnación, eso es cierto, pero Pablo no está hablando de aquí de la encarnación, está hablando de que Él es la imagen antes de que crearan todas las cosas. ¿Por qué? Porque Él es la imagen de Dios, porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿Ok? Así que vamos a quitar acá. Perfecto.